La palabra Elohim, nosotros la encontramos en nuestras Biblias como Dios, así lo encontramos en nuestras Biblias, como está traducido como Dios. Y la palabra Dios es una palabra griega que viene de Deus, ¿verdad? Es una palabra que viene de la deidad más grande de los griegos, que es Zeus. De ahí viene la palabra Dios. Pero la palabra Elohim, Elohim es una palabra plural. No es una palabra singular, sino es una palabra plural que significa poderes. Porque en el hebreo, cuando una palabra termina en im, es plural masculino. Y cuando termina en ot, es plural femenino. O sea que Elohim, Yahweh Elohim, es el nombre completo de nuestro Creador. Es Yahweh Elohim, es completa la frase. Yahweh Elohim, lo encontramos en Génesis, lo encontramos en Éxodo 20, 22. Ahí dice Yahweh Elohim. Así encontramos el nombre completo de nuestro Creador, ¿verdad? Y los sabios dicen ustedes que en la transgresión del jardín del Edén, cuando se transgrede en el jardín del Edén, cuando Adán transgrede, no es el Eterno quien saca a Adán del jardín primero, sino que es Adán quien saca al Eterno, es Adán quien saca a nuestro Creador de su mente y de su corazón. Dicen los sabios que es Él, que es Él quien deja fuera a Yahweh y se queda solo con Elohim, ¿verdad? Dice que deja fuera a Yud Hei Bab Hei, nuestro Creador, y solo se queda con Elohim. Entonces, desde la transgresión de Adán, todas las personas en el mundo interactúan más, pero solo con Elohim, solo con Dios, pero no con Yud Hei Bab Hei, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad? O Elohim, tiene que ver con la causa y el efecto. Tiene que ver con las leyes, la ley de la naturaleza. En la ley de Elohim, Elohim no perdona, sino que lo que hace es ajusticiar, corregir. Eso es lo que hace Elohim, ajusticia o corrige. Por eso es que miramos que el león, ustedes miremoslo en la selva, el león no respeta al ciervo, se lo come, lo devora. Igual no respeta a la cebra. En la ley de Elohim, todas las cosas que suceden tienen una causa, ustedes tienen una causa anterior. En esta ley encontramos en el pasaje de encontramos en primera de Samuel 15:3 que Dios le dice a Saúl, Dios le dice a Saúl, ve y ataca a Amalek, le dice, y destruye completamente todo. Eso es lo que le dice, destruye, no perdones nada, destruye completamente todo, destruye hombres, destruye mujeres, destruye niños, destruye todo, le dice Dios a Saúl. Y le dice esto porque cuando viene esta ley de causa, viene y lo que hace es solamente ajusticiar, solo viene del lado izquierdo del árbol de las vidas, viene para corregir, ¿verdad usted? Entonces nosotros tenemos que apelar, pero a quien da las órdenes. Tenemos que apelar o ir a la ley, pero no de Elohim. Tenemos que convertirnos, ¿verdad? Si no salirnos de la ley de Elohim, tenemos que convertirnos
en la causa. Tenemos que dejar de ser el efecto y convertirnos en la causa de nuestra propia existencia. Cuando se trata de Yud Hei Bab Hei, esa ley viene por el amor de Él. Esa es la ley donde dice, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque Yud Hei Bab Hei es amor, ustedes. Yud Hei Bab Hei es todo amor, todo compasión. Él perdona. Él es el que nos perdona. Pero Elohim no perdona. Entonces, los sabios lo que dicen es, voy a escribir algo en el pizarrón. Lo que dicen los sabios que sucedió cuando transgredió Adán es lo siguiente. Perdón que les dé la espalda a ustedes. Dicen que el nombre completo es Yud Hei Bab Hei Elohim. Yud Hei Bab Hei. El nombre completo entonces de nuestro creador, no sé si lo logran ver. Sí, More. Sí, logran. Entonces el nombre completo en nuestras Biblias es Yud Hei Bab Hei Elohim. Es completo. Entonces los sabios dicen que lo que hizo Adán fue separar el nombre. Eso dicen los sabios que hizo, fue separar el nombre. Entonces las personas ahora en el mundo no tenemos o no tienen a Yud Hei Bab Hei, a Yahweh. En algunas Biblias se encuentra como Jehová, ¿verdad? Pero entonces solo nos quedamos con Elohim. O sea, nuestra interacción es solo con Elohim. Y Elohim no perdona a ustedes. Elohim, si nosotros fallamos, nos cae, ¿verdad? Si nosotros hacemos algo mal, tenemos que pagar las consecuencias. Pero esta ley, aparte de corregir, es una ley también de corrección, ¿verdad? Ustedes es como cuando un niño se porta mal, el padre lo corrige, porque si no lo corrige, pues se vuelve un malvado, ¿verdad? Entonces, es una corrección del Eterno también, porque Elohim es el que ejecuta, pero siempre es permitido por Yud Hei Bab Hei, ¿verdad? Él lo permite siempre. Bajo esta ley, ustedes, hay una razón para todas las cosas. Bajo la ley de Elohim hay una razón para todas las cosas. Esto nos ayuda a entender que todo lo que nos sucede a nosotros es exactamente lo que tiene que sucedernos. Nosotros merecemos lo que a nosotros nos sucede. O sea que no hay accidentes, no hay accidentes en este mundo. Todo lo que nos pasa, lo que nos sucede, adverso o bueno, es el efecto de algo que nosotros ya hemos formado anteriormente. Entonces, Adán, dicen los sabios que él, cuando transgredió, el Eterno lo busca y le dice, ¿dónde estás? Y entonces viene él y dice que se esconde. Adán se escondió, entonces él no se hizo responsable de lo que había hecho. Lo que tenía que hacer él es hacerse responsable de lo que había hecho. O sea que no se trata de culpa, sino trata de responsabilidad. O sea que todo lo adverso que nos sucede a nosotros en ciertas ocasiones, en ciertos momentos, a mí me acaba de pasar algo duro, ustedes, pero es algo que nosotros hemos formado, nosotros nos lo hemos ganado, lo merecemos. No, esta ley de causa y efecto no se escapa a nadie, ustedes, es la ley
del ojo por ojo, del diente por diente. Entonces, si nosotros matamos, nos matan; si nosotros robamos, nos roban; si nosotros traicionamos, nos traicionan. Y lo que hagamos, eso nos va a venir a nosotros. ¿Por qué? Porque de esta ley no se escapa nadie, ustedes. Por eso nosotros lo que debemos de hacer es sumergirnos, pero en la Torah de Yud Hei Vav Hei, sumergirnos en la ley de los mandamientos, de los 10 enunciados, y apegarnos a su amor y a su bondad, salirnos de la ley de causa y efecto, sino salirnos, como ya les dije, ser nosotros la causa, ¿verdad? Y no el efecto. Eso es lo que tenemos que hacer, ustedes. Pero que en situaciones difíciles, ustedes, en situaciones de dolor, situaciones de angustia, ¿verdad?, de sufrimiento, cuesta bastante tener claridad. Cuesta bastante ver la luz en ese lado. Pero nosotros tenemos que aprender a ver la luz en lo bueno y en lo malo, ustedes. Tenemos que aprender a ver la luz en lo negativo y en lo positivo, porque de todo, en todo hay luz, ¿verdad? Hay luz en las cosas adversas. De hecho, dicen los sabios que se aprende más en las cosas difíciles, en el sufrimiento, que en las cosas buenas que le pasan a uno, ¿verdad? Le dice que uno crece más de esa manera. No hay crecimiento, no hay desarrollo sin dificultad, ¿verdad? Sin problemas no hay desarrollo. Los problemas le dan sentido a nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que sumergirnos en la ley de Yud Hei Vav Hei, nuestro Creador. Debemos de buscar mejorar nuestra relación con Él, ¿verdad? Debemos de buscar mejorar nuestra relación con el Eterno. Porque si mejora nuestra relación con el Eterno, con nuestro Creador, va a mejorar nuestra relación con nuestro prójimo. Y de eso trata esto, ¿verdad? Esta ley, de la relación con nuestro prójimo, de mejorar nuestras relaciones. Si hay algo ustedes que hace que nos cueste relacionarnos con el Eterno, es nuestro deseo de recibir solo para nosotros mismos. Eso es nuestro mayor oponente, ustedes, el deseo de recibir solo para nosotros mismos. Por eso dice Pablo, nosotros, dice, pedís y no recibís, porque dice que nosotros pedimos solo para nosotros. Cuando pedimos, solo pedimos para nosotros. Y nosotros no deberíamos de pedir solo para recibir nosotros, sino deberíamos de pedir para recibir, pero para eso que recibimos tenemos que compartirlo. Debemos de pedir para compartir con los demás. Pablo dice, ustedes piden o pedís y no recibís porque pedís para vuestros propios deleites. Pedimos solo para deleitarnos nosotros, ¿verdad? Entonces, la manera de pedir no es esa, sino pedir para poder compartir con los demás. Todos tenemos una naturaleza divina, ustedes. Génesis 1:26 dice que fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. Lo que quiere decir es que todos, absolutamente todos, tenemos una naturaleza divina. Pero así como tenemos una naturaleza divina, también tenemos una parte reactiva. Tenemos una parte animal dentro de nosotros, el Yetzer Hará. Tenemos una parte que se opone a nosotros. Y eso es lo que nos enseña Yeshua o Jesús, nos enseña esa parte cuando entra en Jerusalén, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de ese pasaje donde él entra en Jerusalén, entra montado sobre un pollino, dice ahí, o sobre es un burrito, ¿verdad? Pero lo que nos está enseñando la Biblia
es de que Yeshua o Jesús, ¿verdad?, estaba sobre su parte animal. Él dominaba su deseo de recibir solo para él mismo. Eso es lo que nos está enseñando la Biblia, ¿verdad? De que así como Él nos muestra nuestro Mashiach, ¿verdad? Yeshua o Jesús, como le conocen en el occidente, Él nos muestra ese camino, esa parte, ¿verdad? Él estaba sobre sus deseos egoístas. Santiago 4:7 dice también, nosotros debemos de resistir al diablo, dice ahí, y él huirá de nosotros. Someteos pues a Elohim, someteos pues a Dios, y resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces nosotros debemos de resistir a nuestros deseos egoístas. A eso debemos de resistir, a todos esos deseos que nos hacen ustedes envidiar, todos esos deseos que nos hacen tener odio o tener rencor, ¿verdad? Tenemos que resistir a esos deseos. En Génesis, cuando dice la Biblia, Dios creó los cielos y la tierra, dicen los sabios que una interpretación, ¿verdad?, de tantas que hay de la Biblia, dicen también los sabios que hay por lo menos 70 interpretaciones de la Biblia. Dicen que una de las interpretaciones es cuando dice Él creó los cielos y la tierra, dice que Él creó el altruismo y el egoísmo. Cuando dice creó los cielos, dice que está creando el altruismo. Y cuando dice creó el egoísmo, cuando dice creó la tierra, está creando el egoísmo. Y los cielos y la tierra es parte de nosotros, está dentro de nosotros. Dentro de nosotros está ese deseo egoísta, así como está ese deseo de ayudar, así como está ese deseo de compartir, ese deseo de apoyar, así como está ese deseo de servir, ¿verdad? También está el deseo egoísta dentro de nosotros. También existe dentro de nosotros la envidia, existe dentro de nosotros el rencor, el odio, ¿verdad? La amargura, todas estas cosas existen también dentro de nosotros, está en nuestro gen, en nuestra sangre. Entonces, nosotros tenemos que sublimar esos deseos, tenemos que sobrepasarlos, ¿verdad? Tenemos que ir arriba de ellos. Por eso es que como está este deseo dentro de nosotros, por eso es que nos cuesta tanto ustedes no envidiar, nos cuesta mucho no hacer Yashon Hará. Está en nosotros hacer Yashon Hará porque está ese deseo de mal dentro de nosotros. Pero tenemos que luchar ustedes en contra de eso. Ese es el trabajo de nosotros, poder luchar contra estos deseos. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Quién puede saquear la casa si no ata antes al hombre fuerte, ¿verdad? Ese hombre fuerte es el Yetzer Hará, es Hasatán, nuestro ego, nuestro deseo de recibir solo para nosotros mismos. Así como nos cuesta tanto a ustedes hacer eso, también es bien gratificante. O sea, hay bastante gratificación en sublimar estos deseos, porque Yud Hei Vav Hei, o la Torah dice, deleítate en Yud Hei Vav Hei, o en Yahweh, y Él concederá las peticiones de tu corazón. También dice que aquel que guarde los mandamientos puede pedir lo que sea, que Él lo dará. O sea que hay bastante beneficio en trabajar en disminuir el Yetzer Hará en nosotros. La Torah tiene muchas partes bien confusas, porque la Torah, no todo lo que está escrito en la Torah es literal, ¿verdad?
se puede decir de que lo literal es un 25% nada más, porque los judíos o los hebreos crearon un método de estudio, ¿verdad? Que tiene 4 niveles. Ese método de estudio tiene 4 niveles y es creado a través de una palabra, un acróstico de la palabra paraíso. En hebreo es pardes. Entonces ellos crearon un método de estudio y lo literal es solamente peshat. La palabra peshat es literal y lógico. Está el segundo nivel, que es remesh, que es un nivel alegórico, de alusión, alusivo. Está el drash, que es simbología o símbolos, ¿verdad? Y el sod, que es el secreto, que es secreto, profundidad. Por eso nosotros no debemos literalizar todos los textos de la Biblia, porque literal se puede decir, como ya les dije, es tal vez un 25%. Y tampoco debemos literalizar los niveles de estudio, ¿verdad? Ustedes, no se puede decir que todo lo que hay en Drash es literal todo. El Drash es simbología para poder, nos está diciendo algo los símbolos, ¿verdad? Para poder entender algo. La Torah en su gran mayoría, ustedes, son códigos, En su gran mayoría la Torah son códigos. Por eso en Romanos 12:2 nosotros encontramos que dice la Torah, nosotros que tenemos que ser renovados de nuestra vana manera, tenemos que ser renovados de nuestra mente para que podamos entender cuál es la voluntad del Eterno. Para poder entender realmente cuál es la voluntad del Eterno, nosotros tenemos que transformar nuestra manera de pensar. Tenemos que transformar nuestro entendimiento, ustedes. Por eso dice Pablo, ¿verdad? Despiértate tú que duermes y te alumbrará el Mashiach. También dice para aquellos que tienen la mente de Mashiach, la mente de Jesús, de Cristo, dicen en las Biblias, ¿verdad? La parashá se llama Mishpatim, y esta parashá es una enseñanza bien confusa, ustedes, de verdad es una parashá que si no se tiene el Zohar o no se tienen a los sabios, es muy difícil de entenderla, entender lo que quiere decir en su profundidad, ¿verdad? Porque a pesar de que Mishpatim quiere decir ordenanzas, juicios, también tiene que ver con el proceso de reencarnación que llevan todas las almas o que llevamos todos. Mishpatim tiene que ver con ese proceso, con el proceso de reencarnación que todos llevamos. Tiene que ver con la esclavitud del alma, ustedes, porque el alma está esclava en un cuerpo. El alma está esclava en un mundo. Entonces el esclavo, los esclavos que habla Mishpatim, es nuestra alma, ustedes. Esa esclava es nuestra alma, ese esclavo es nuestra alma. Porque la esclavitud, como dije la parashá pasada, ya no existe físicamente, pero sí existe la esclavitud de la conciencia, ustedes. Existe la esclavitud a nuestros pensamientos limitados, la esclavitud al caos, existe la esclavitud a nuestro ego. Entonces, existe toda esta clase de esclavitud y ahí entramos todos en eso, ustedes. Entonces podríamos decir que Mishpatim son los juicios de las almas. Oigan, Mishpatim son los juicios de las almas que reencarnan otra vez en este mundo para ser sentenciados de acuerdo a los actos que se ha tenido en esta vida o en vidas pasadas.
Por eso es que nosotros a veces encontramos ustedes en la calle, por ejemplo, un niño eh, lavando vidrios, un niño pequeño, digamos, de unos 5 años, lavando un vidrio de un carro. Encontramos a veces a niños hueliendo pegamento algunas veces. Y encontramos todas estas cosas y nos preguntamos por qué será, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué estos niños, decimos en nuestra mentalidad de este mundo, no tienen la culpa, sino la culpa lo tienen los padres? Y comenzamos a analizar esta parte y decimos, ¿por qué será todo esto? Y entonces, si vamos a que el Eterno todo lo permite, entonces estaríamos diciendo que el Eterno es malo o es injusto. Pero la verdad es que tenemos que ir a esta ley. O sea que ahí le encontramos sentido a las cosas, porque el niño o la niña que está en este mundo o en este momento sufriendo de esa manera, tiene que ver con algo que hizo en su vida pasada. Tiene que ver con algo que está corrigiendo de su vida anterior. Eso es Mishpatim. Son los juicios de las almas que reencarnan en este mundo y vienen aquí a reparar. De eso está hablando Mishpatim, de eso habla la Biblia en todos estos pasajes. Entonces, cuando encontramos nosotros gente que muere joven o que mueren de cáncer, ¿verdad? Y decimos, miramos una persona que se porta bien, que ayuda a los demás, y miramos que enferma de cáncer, ¿verdad? Entonces, a veces no le hayamos sentido a esas cosas porque tenemos que ir a esta ley, tenemos que entender esta parte de corrección que todos llevamos ustedes, todos llevamos. Por eso es que a veces a nosotros nos pueden pasar cosas adversas y duras, pero por eso tenemos que llegar a ese entendimiento, ¿verdad? Ustedes, para poder pasar ese tiempo de una mejor manera. No es lo mismo entender por qué sufre uno que no entender por qué sufre ustedes, porque sufre más el que no entiende, de verdad. Sufre más el que no entiende por qué está pasando tales cosas, que el que entiende por qué pasa tales cosas, ¿verdad? El rabino McDonald, no sé si todos lo conocen, pero hay un rabino McDonald, cuenta una historia sobre una pareja. Dice que él es psicólogo, ¿verdad? Dice que buscaron su servicio de psicología, la pareja, porque peleaban mucho, peleaban demasiado. Entonces, dice que el rabino vino y sacó a la mujer de la habitación y hizo una regresión al hombre y lo durmió, ¿verdad? Y lo que le preguntó fue si él había conocido a su pareja en una vida anterior. Y dice que él, dormido, ¿verdad?, habló de un evento de una violación, donde participaron varios amigos de él. Él no participó físicamente en la violación, pero estaba presente ahí y no hizo nada. Dice que estaban sus amigos y violaron a una muchacha. Entonces dice que lo sacó a él después de la habitación y la entró a ella. Y le preguntó lo mismo, que si había conocido a su pareja en una vida pasada, pero les preguntó dormidos, ¿verdad?, en su inconsciente. Y dice que ella gritaba, no me hagan esto, no, por favor. Entonces el rabino llega a la conclusión de que a la muchacha que habían violado era ella en un tiempo después, y él, el marido de ella, había participado en esta violación. No la había violado ella, pero había visto cómo sus amigos
la estaban violando y él no hizo nada. Entonces el rabino les dijo que lo que tenían que hacer era perdonarse, ¿verdad? Perdonarse, porque esa era la causa de que pelearan demasiado. Entonces a veces nos pasan a nosotros cosas aquí que tenemos que entender ustedes, tenemos que entender, ¿verdad? Que todo lo que nos sucede es para bien nuestro, porque nosotros estamos corrigiendo algo que hemos dejado atrás, estamos corrigiendo y es para nuestro bien, aunque no tengamos claridad en tales momentos difíciles, debemos de entender ustedes que el Eterno quiere lo mejor para nosotros, que nos ama con todo el corazón y quiere lo mejor para sus hijos, quiere lo mejor para nosotros. Debemos de entender que Él es bueno, ustedes. Debemos de entender entonces que Él nos ama y que siempre, siempre lo que hace va a ser para nuestro bien. Por eso tenemos que conectar por lo menos con alguna vida anterior, ¿verdad? Dicen los sabios que para poder entender esta parte tenemos que nosotros por lo menos conectar con alguna vida que hayamos pasado. Tenemos que conectar con nuestro raigal, dice Kenneth Benjibar, con nuestro principio. Tenemos que ir al principio, ustedes. Si nuestra vida es lo que es, porque nosotros nunca nos hemos molestado, nunca nos hemos tomado la molestia de averiguar el origen de nosotros, el origen de dónde venimos, ¿verdad? El origen de nuestra vida, el origen de nuestro ser, de nuestra existencia. Yeshua o Jesús decía, antes de Abraham yo era. Decía él estas palabras porque él se conectaba a ustedes con el principio de todo. Se conectaba con el principio de todas las cosas. Los cabalistas le llaman el mundo de la Aleph. Se conectaba con el mundo de la Aleph. Este mundo es el mundo de la Bet, ¿verdad? Es el mundo dual. Y él se conectaba en el mundo de la Aleph, de Atzilut, de donde vienen todas las cosas, de donde se originan todas las cosas. Entonces, como él se conectaba en esos mundos, entonces se conectaba a todas sus vidas pasadas y a la transmigración de su alma de una vasija a otra vasija. Por eso es que él llegaba a los mundos superiores, ¿verdad? Bajaba de los mundos superiores las enseñanzas para poder compartir aquí abajo con sus discípulos, ¿verdad? Y que sus discípulos después compartieran a los demás, ¿verdad? En Éxodo 21:1 dice entonces, dice, estas son las leyes que pondráis delante de ellos. Si tú compras un esclavo, él trabajará 6 años, pero el 7º año saldrá libre, dice. La esclavitud física, como dije, ya no existe, pero sí de la conciencia. La esclavitud al caos, a nuestro ego, a nuestro estilo de vida y a nuestros pensamientos limitados. Esa esclavitud existe en cada uno de nosotros. Entonces, cuando la Biblia está hablando de un esclavo hebreo varón, dicen que es todo aquello, dicen los sabios que es todo aquello que nos impide ser canales de luz, que nos impide ser agentes o reflejar la luz del Eterno. ¿Y por qué dice 6 días trabajará y el 7º saldrá libre? En los Salmos encontramos, ¿verdad?, que dice que nosotros viviremos por lo menos 70 años, los más robustos 80, dice, pero 70 años dice que vamos a vivir. Entonces, cuando nosotros morimos, el alma queda libre, ¿verdad?, de nuestro cuerpo. Entonces, esos son
los 6 años de trabajo. Esos 6 años de trabajo tenemos que trabajar. ¿Para qué tenemos que trabajar? Para ser agentes de luz, para ser canales de luz. Ese es el trabajo que nosotros traemos a este mundo, ¿verdad? Ser agentes de luz usted. Y dice entonces, eso se refiere cuando es un esclavo varón. Cuando es una esclava hembra, dice, a diferencia de la energía masculina de canalizar luz, la energía femenina es de recibir la luz. Entonces, una esclava hebrea tiene que ver con todo aquello que no nos deja recibir la luz, que nos estorba para poder recibir la luz del Eterno. Con eso tiene que ver. Entonces, ¿cuál es el trabajo para nosotros en este mundo? Entonces, el trabajo entonces es poder ampliar nuestra vasija, ustedes. Porque si nosotros ampliamos nuestra vasija, vamos a poder recibir mayor cantidad de luz. Y mientras más cantidad de luz recibamos, mayor luz vamos a poder compartir. Ese es el trabajo de nosotros y eso es realmente Mishpatim, ustedes. De eso nos habla la Biblia en Mishpatim, ¿verdad? Los juicios que nosotros traemos, ¿verdad? Claro, no nos mandan solos, ¿verdad? Nos mandan con un signo. El signo nos ayuda a entender algo de nuestra vida pasada. Nos mandan, pues, nos dan la Torá, ¿verdad? Nos dan a los sabios, ¿verdad? Está el Zohar para poder entender ciertas cosas de nuestras vidas pasadas y poder ir corrigiendo ustedes, poder ir corrigiendo poco a poco, ¿verdad? Todo lo que nos toca corregir. ¿Y por qué dice, no, yo amo a mi esposa, a mis hijos? Y porque nosotros a veces no nos alcanza una vida, ni 2 vidas para corregir todo lo que tenemos que corregir. No nos alcanzan las vidas. Entonces nosotros reencarnamos vida tras vida hasta poder quedar libres o hasta poder corregir todo lo que tenemos que corregir. Nosotros venimos aquí a eso. Por eso dicen los sabios que no venimos a aprender, no venimos a aprender aquí, sino venimos a recordar. Venimos a recordar para poder vivir ustedes. Bueno, que el Eterno los bendiga. Esta es la parashá de esta semana, Mishpatim. ¿Alguien tiene algún comentario para poder enriquecer la enseñanza o alguna pregunta tal vez que podamos responder? Ahí está. Shalom, shalom, queridos Talmidim, queridos Ajim y Ajayot. Shalom. Shalom, More. Bueno, sinceramente es una parashá muy, muy hermosa y como decía More Israel, que su nombre es Hashim en hebreo. Esta es una parashá que realmente no solamente la podemos practicar para nuestras vidas físicas, sino también para mundos superiores, ¿verdad? Entonces, máxime
una persona puede transformarse en esclavo cuando se vende a sí mismo. Cuando se vende a sí mismo, me estoy refiriendo a aquella persona que se le ofrece o que le ofrece a estar al servicio de su propio ego, ¿va? De su propio egocentrismo. Entonces se deja manipular o se deja guiar ya por su ego y no por el altruismo, ¿verdad? Entonces, esta parashá realmente nos viene a enseñar a nosotros de que a través de las ordenanzas, de los estatutos, de los mishpatim, de la Torá, pues nosotros podemos salir de esta esclavitud. El Rav Berg dice, cuán difícil es estar uno preso en una cárcel física, estar esclavos físicamente, pero realmente la verdadera esclavitud o la verdadera cárcel que nosotros nos formamos, y lo más difícil es aquella cárcel o aquella esclavitud que uno crea en su mentalidad. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que salir de esa cárcel, tenemos que salir de esa esclavitud mental en la que nosotros nos encontramos. Hoy en día la esclavitud ya no es tanto física, sino que es más espiritual y mental que físicamente, ¿verdad? Claro, ya la física ya es como decía Moré Israel, ya es el efecto causa, ¿verdad? Entonces realmente los estatutos, las ordenanzas, los mishpatim fueron creados con una naturaleza, fueron creados con un propósito, con un objetivo. Y ese objetivo, propósito y naturaleza es de que nosotros podamos vivir en shalom, podamos vivir en paz. Porque imagínense, un ejemplo, ¿cuántos de nosotros que estudiamos Torah, que estudiamos la Biblia, quisiéramos estudiar en nuestros hogares, pero hay discordias, peleas en nuestro hogar, no encontramos esa paz, esa shalom, esa tranquilidad para nosotros poder estudiar la Torah, poder analizarla y poder llevarla a la práctica para nuestra familia. Entonces es muy difícil, pero al mismo tiempo dice la misma parashá de Mishpatim de que trabajarás 6 días y reposarás un día. Entonces el día Shabbat es un día de reposo que es el igual del Shabbat anual. Entonces específicamente aquel que es esclavo, especialmente en el día de Shabbat, tanto semanal como anual, ellos pueden quedar ¿qué? Libres de su esclavitud, bien sea esclavitud física como energéticamente. Pero al final, ¿qué les quiero dar a entender con esto? Es de que nosotros tenemos que esforzarnos para poder no romper estas leyes, no romper estos mandatos y estatutos, porque ahí mismo en Shemot
nosotros leemos que el pueblo le dijo a Moshe, así como tú dices, nosotros haremos, ¿verdad? Nosotros guardaremos y practicaremos esas ordenanzas que vienen del Eterno. Entonces, amados, no está de más motivarnos para que nosotros debemos de esforzarnos para buscar siempre la shalom. Por eso dice la Torah, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? Esto, Moré Ashir, fue un pequeño aporte para poder enriquecer la parashá del día de hoy. Toda Rabá, Moré. Sí, la verdad sí debemos de esforzarnos para poder mejorar día con día ustedes. Tenemos un trabajo que hacer, ¿verdad? Tenemos que trabajar. La verdad es que la Biblia dice el que no trabaja, bueno es que no coma. Pero no habla del trabajo nuevamente físico, sino habla de este trabajo espiritual que todos tenemos que hacer. Como ya dije, pues ampliar nuestra vasija para poder recibir mayor cantidad de luz y poder compartir esa luz, ¿verdad? Tenemos que compartir esa luz a la humanidad. Que el Eterno los bendiga. No sé si hay alguien más que haga algún comentario para enriquecer esta enseñanza o tenga alguna duda. Bueno, entonces vamos a terminar. Que el Eterno los bendiga y los guarde, ¿verdad? Y les dé shalom. Shalom, hermanos. Nos miramos en una próxima entonces. Shalom.